Bien, buenos días. Entonces, vamos a iniciar con la presentación de Jennifer. Puede iniciar en cualquier momento. ¿Puede presentar usted por mí, por favor? Si me envía entonces la presentación, sí. El documento le voy a enviar. Permítame que le envíe el que no era. Ahora sí, Lick. Muchas gracias. Entonces, cuando quiera. Ya, Lick, ahorita. Tengan todos muy buenos días. A mí me tocó del principio de conteo el ejercicio número 9. Que dice, en un restaurante de comida rápida hay 7 clases de hamburguesas, 4 clases de acompañantes y 8 clases de bebidas. Un combo se puede configurar, lo veo borroso, pero voy a intentar abrirlo.
Ya hoy sí, lo siento. Disculpa. Ahorita sí. Bueno, a mí me tocó el ejercicio 9 que dice así. En un restaurante de comida rápida hay 7 clases de hamburguesas, 4 clases de acompañantes y 8 clases de bebidas. Un combo se puede configurar con una hamburguesa y un acompañante o con una hamburguesa y una bebida. Y la pregunta que me hacían es, ¿cuántos combos diferentes se pueden armar? Bueno, yo como solución la puse así, el número de combos que es igual al número y las hamburguesas y acompañantes o hamburguesas y bebidas. Como hay un o, lo que debemos hacer es emplear el principio de la suma. En este caso puse el número de combos que es igual al número de hamburguesas y acompañantes más el número de hamburguesas y bebidas. Tenemos como N que son 7 clases de hamburguesa y R que son 4 clases de acompañantes. Ahora contaré los combos por separado. La hamburguesa y acompañante. De los 7 tipos de hamburguesas elegiré una y de los 4 acompañantes también voy a elegir uno. Como hay una Y, me indica que se debe aplicar el principio del producto. Así que puse 7, que es combinación de 1, por 4, que es combinación de 1. Ahora, sustituyendo la fórmula, que es la de combinación, puse que 7, que es el total de elementos que hay, sobre 7, que son los elementos, menos los 4, que son los que le restaré, que son los elementos que agarré de n. Entonces, 7 menos 4 me da 3 por factorial de 4. Entonces, 7 factorial sobre 3, que es la resta que realicé, 3 factorial por 4 factorial, me da que es 7 factorial, que es 7 por 6 por 5 por 4. Llego hasta esos 4 números porque al restarlo me dio 3, entonces el 3 no lo cuento. Abajo pongo 3 por 2 por 1 por 4. Al efectuar esa multiplicación, elimino los números que están igual y me queda al final 7 por 1 por 5 y abajo 1 por 1 por 1. Entonces, como 1 por 1 por 1 da 1, solo multiplico 7 por 5 que me da igual a 35. Ahora la hamburguesa y bebida. Este era en el caso de hamburguesa más acompañante. Ahora voy con hamburguesa y bebida. En hamburguesa y bebida, como son 7 tipos de hamburguesa, elegiré una. Y bebidas son 8, también voy a elegir una. Entonces, me queda 7 combinación de 1 por 8 combinación de 1. Esto es igual a 8 factorial sobre, en este caso sería 7 menos 8 porque son 7 clases de hamburguesa y 8 clases de bebida por 8 factorial. 8 factorial sobre 7 menos 8 me dio menos 1. Menos 1 factorial por 8 factorial. Que en este caso sería, como el 1 se elimina, sería 8 por 8 y hay 64. Entonces, quiere decir que de bebida y hamburguesa formaremos 64 combos distintos. Y finalmente sumamos los casos de ambas situaciones, que sería 64 de los combos de bebidas menos 35 de las hamburguesas y acompañantes. Sería 64 factorial sobre 64 menos 35 por 35 factorial. Eso me da 64 sobre 64 menos 35, 29. 29 factorial por 35 factorial. Eso me da un total de 4032 sobre 812. Que, ¿cómo se dice? Sacándole mitad me queda 100
144 sobre 29, que eso sería 496 formas que se pueden armar los combos. Ahora voy con el ejercicio de probabilidad, que en este me decía: una urna contiene 2 bolas blancas y 3 negras, otra contiene 6 blancas y 4 negras. Si extraemos una bola de cada urna, ¿cuál es la probabilidad de que sean las 2 negras? En este usaremos la probabilidad de número de casos favorables sobre el número del total de resultados positivos. Casos favorables tengo 3, combinación de 1. 3 factorial sobre 1 factorial por 3 menos 1. 3 factorial sobre, y 3 menos 1 me da 2. Entonces por eso pongo 1 por 2 factorial. Y ya luego realizo la multiplicación. 1 por 2 por 3 sobre 1 por 2. 1 por 2 por 3 me da 6 sobre 1 por 2, 3. Y 6 entre 2 es igual a 3. Casos posibles. Son 5 combinación de 1. 5 factorial sobre 1 por 3 menos 1 factorial. Esto es igual a 5 factorial sobre 1 por 5 menos 1. Que esto es igual a 5 factorial y 5 menos 1 me da 4 sobre 1 por 4. Realizo la multiplicación, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que esto me da 5 por 4, me da 20 por 3, me da 60 por 2, 120, sobre 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24, y 120 entre 24 me da 5. La probabilidad que la primera sea negra es 3 sobre 5 quinto sobre 5 avos. En la primera urna, dice, los casos favorables es 4, combinación de 1, 4 factorial sobre 1 por 4 menos 1. 4 factorial sobre 1 por 3, porque 4 menos 1 me da 3, es, al realizar la multiplicación, 1 por 2 por 3 por 4, me da 24 sobre 6, que esto es 24 entre 6 es igual a 4. Y casos posibles es 10 combinación de 1, que esto es igual a 10 factorial sobre 1 por 1 menos 10, que es 9, sería 10 factorial sobre 1 por 9. Y esto, al final, realizando la multiplicación, me da que es igual a 10. La probabilidad que la segunda sea negra es 4 sobre 10 avos en la segunda urna. Y finalmente, sustituyo en la fórmula de la probabilidad 1 es 3 sobre 5 avos por la probabilidad 2, que es 4 sobre 10 avos. Esto me da como resultado 0.24 y lo multiplico por 100, que me da igual a 24%, que es de la probabilidad 2. Y la probabilidad de que las dos bolas sean negras, no me aparece. La probabilidad de que las dos bolas sean negras es de un 24%. Eso sería todo. El ejercicio número 3, que usted me ayudó a resolverlo, porque ese no logré, la verdad, resolverlo. Gracias. Sí, bien. Falló un poco en el ejercicio 1 porque aplicó mal la fórmula.
Y les voy a explicar por qué. Sí. El primer ejercicio, aquí dice 7 combinatorio 1, o sea que esto era una operación y este 4 combinatorio 1 también era otra operación. Y aquí como que se confundió un poco porque dijo 7 combinatorio 4, o sea que no era lo que debía calcular. De igual manera para el otro, aquí era 7 combinatorio 1, tenía que calcular esto primero, y después 8 combinatorio 1, también sacar otra operación, y al final sería, bueno, no es diferente el resultado, eso es lo que, no vamos a entrar en detalle con eso. En el segundo sí estuvo bien, pues solo tenía que decir que de la primera bolsa se sacaban, ¿qué? De la primera bolsa se sacaba habían, quiero ver, cinco bolas, entonces de esas cinco escogía una y las posibilidades de que fuera negra eran de tres combinatorios, uno, pues como son iguales, pues no cambia nada. Si este cálculo estuvo bien, es solo el ejercicio uno que sí que falla un poco. Bueno, vamos a continuar, vamos a iniciar entonces con la presentación que tenía. ¿Se puede ver? Sí, Bien, vamos a continuar con el tema anterior. Esto es porque es un poco largo, porque son varias distribuciones muestrales, aunque creo que solo les voy a mostrar, quiero ver, tres o cuatro. Vamos a mostrar la que es la distribución muestral de la media, de la varianza, no, de visión estándar, la distribución de la diferencia de medias y la distribución de, quiero ver, es que no me quiero extender mucho. No, la distribución de división estándar no. Vamos a ver la distribución de la media, la diferencia de medias y la de proporciones. Y también posiblemente la diferencia de proporciones, que esas son importantes al momento de hacer pruebas, demostraciones. Entonces, lo que vamos a ver ahorita va a ser la distribución muestral de la media. Y para eso necesitamos eh, abordar unos temas que no están incluidos en el programa, que es algunas distribuciones de probabilidad. Se las voy a dejar de tarea que ustedes la investiguen en el enlace que les dejo al final, les dejo unos libros, ahí pueden ver los tipos de distribución discretas y continuas, las más importantes, y esas tienen que estudiarla por su cuenta ya que no aparece en el programa. Pero si nos queda tiempo, lo vamos a analizar con más detalle eso antes del último parcial. Iniciamos con lo que es la distribución de probabilidad normal. Esta es una distribución continua, puede tomar varias formas, pero un gran número de variables aleatorias observadas en la naturaleza poseen una distribución de este tipo. O sea, su distribución de frecuencia se asemeja a lo que es un montículo o una campana. De ahí que en algunas ocasiones se le llama la campana de Gauss, ya que él fue el que la dio a conocer primeramente. A esta distribución se le conoce como distribución normal de probabilidad y es de esta forma. Tiene unas características especiales. Inicialmente, los datos están
de manera simétrica distribuidos a 50% a la parte izquierda de la media y 50% a la parte derecha de la media. ¿Qué más le puedo decir? Pues en este caso solo estoy mostrando una distribución normal genérica, no es la distribución normal estándar. Para obtenerla, esta distribución normal, pues se tiene la siguiente función asociada a ella. 1 sobre pi por raíz de 2, perdón, 1 sobre sigma, que es la división estándar, por la raíz cuadrada de 2pi. Todo eso multiplicado por el e elevado a la menos x menos nu, que es la media, al cuadrado, entre 2 veces la varianza. Esta distribución es en la que aparece en la mayoría de, bueno, en algunas cosas en la naturaleza, y las constantes que aparecen aquí, que son e y pi, pues son aproximadamente 2.7183, que es e, que es la constante de los logaritmos neperianos, y pi, que es 3.1416 aproximadamente, ¿no? En 4 decimales. Y la variable aleatoria x toma valores en todos los números reales, es decir, de menos infinito a más infinito. Es de mencionar que la media puede tomar valores positivos o negativos, o inclusive cero, y la división estándar es así, es mayor que cero. En el caso de que fuera cero, pues no tendría sentido una distribución de este tipo, ya que el cero no está, la división por cero no está definida, y eso invalidaría el exponente de la constante e. De ahí que se define esa variable, ese parámetro como mayor que cero. Es de mencionar también que a partir de la anterior se puede estandarizar. Eso de estandarizar significa expresar eh, los valores de la variable x en una nueva métrica que se le denomina, o sea, a eso se le denomina estandarización, que es el transformar la variable. Y esa nueva variable se le llama z, y se define como a cada dato se le resta la media y se divide entre su desviación estándar. Como se mencioné, esto es solamente un cambio de unidades de la variable x. Y lo que tiene de particular esta variable es que si x es menor que la media, entonces el valor de z es negativo. Y si x es mayor que la media, entonces el valor de z es positivo. Y cuando x es igual a su media, entonces z es igual a 0. Y además que la variable z tiene una distribución tal que es simétrica, igual que la variable original, con la diferencia es que su media ahora es 0 y su desviación estándar es 1. Esa es la única diferencia con la anterior. Permítame que voy a cerrar esto. Aquí podemos ver lo que es la distribución normal estándar. De igual manera, hay un 50% o mejor dicho, la probabilidad bajo la curva, el área bajo la curva es 1. O sea, su sumatoria de todos los de esa área es 1. Y eso me indica que al lado izquierdo de 0 vale 50%, o sea, 0.5, y al lado derecho de 0 vale igual
0.5. Ahora bien, eso era necesario abordarlo porque la distribución muestral de la media eh, está relacionada con esa distribución de la normal estándar. Antes de empezar con definir qué es la distribución de la media, vamos a definir lo que es una distribución muestral. Una distribución muestral de una estadística en particular, en general, es la distribución de probabilidad para los posibles valores de la estadística. Y cuando hablamos de estadística nos referimos ya sea a la media, la varianza, la desviación estándar, entre los más conocidos. Resulta que cuando se está en un conjunto de muestras de tamaño n, todas ellas generan un nuevo conjunto de datos, las cuales me permitirán obtener la distribución de valores del estadístico que queramos obtener, ya sea la media, la desviación estándar, y así tendríamos lo siguiente. Hay tres formas de hallar ese tipo de distribución muestral. La primera es deducir la distribución matemáticamente usando las leyes de probabilidad. Una segunda forma sería usar una simulación para aproximar la distribución. Esto es, que sacamos un gran número de muestras de tamaño n, calculando el valor de la estadística que deseamos de cada muestra y después tabulando los resultados en un histograma de frecuencias, en este caso relativas, pero un histograma de frecuencias y clases. Cuando el número de muestras es bastante grande, entonces el histograma será cercano a la distribución teórica muestral. O sea, es una manera de obtenerlo, aunque un poco tardado y se necesitaría muchos cálculos. La tercera forma se emplean de manera similar a la primera, con la diferencia que aquí ya usamos teoremas estadísticos para obtener distribuciones muestrales exactas o aproximadas. Para ello, lo que hacemos es utilizar lo que es el teorema del límite central. Este me dice que si se tienen muestras aleatorias de n observaciones, se sacan de una población no normal, porque no necesariamente tiene que ser normal. Sabemos que tiene una media finita, μ, y sabemos que tiene una desviación estándar sigma. Entonces, cuando n es suficientemente grande, la distribución de muestreo de la media muestral X está distribuida entonces como una distribución normalmente con media μ y desviación estándar sigma entre raíz de n. Es decir, de manera resumida, el teorema me permite determinar que el promedio o la suma de los estadísticos de una población de la cual se han extraído n muestras, esos sumatorios o el promedio de ellas tiene una distribución aproximadamente normal. En este caso, sí, la distribución de la población no necesariamente tiene que ser normal, pero su media sí seguiría ese tipo de distribución. De manera como resumida, si una muestra aleatoria de n mediciones
se selecciona de una población con media nu y desviación estándar, sigma, entonces la distribución muestral de la media muestral X barra tendría una media nu y una desviación estándar sigma entre raíz de n. Por otra parte, si la población tiene una distribución normal, la distribución muestral de X también estará de igual manera distribuida normalmente, ya que procede de una distribución normal, y sin importar cuál sea el tamaño de la muestra. De tomar en cuenta esto, que sigue el mismo patrón, o sea, si ya sea que la población esté distribuida normalmente o no, pero si el tamaño de la población es grande, se puede considerar normal, aproximándola, como le digo, empleando el teorema del límite central. Por otra parte, si la población no es normal y la distribución de la muestra estará distribuida normalmente en forma aproximada con muestras grandes, pero cuando se tienen muestras pequeñas, ahí sí ya cambia la situación, ya no es la distribución normal, ahí sí no puede aplicarse el teorema del límite central. Es de tener en cuenta eso. En una situación particular, si se tienen poblaciones finitas y se hace un muestreo con reemplazo, entonces la variable z va a seguir una distribución normal, pero haciéndole un ajuste. Y el ajuste sería que al denominador se le multiplica por un factor de corrección. Esto es debido a que la población es finita y el tipo de muestreo que se realiza es con reemplazo. Con este tipo de corrección se está ajustando la nueva variable, debido a que existe la posibilidad que en la muestra se repitan algunos datos. Ahora bien, esto es importante, su aplicación de la manera siguiente. Vamos a mostrar un ejemplo. Supóngase que el número de barriles de petróleo crudo que produce un pozo diariamente es una variable aleatoria con distribución no especificada. Si se observa la producción en 64 días, o sea que la muestra es de 64, seleccionamos de forma aleatoria esas 64 muestras, y también si se sabe que la desviación estándar del número de barriles por día es 16, entonces nos preguntan o nos piden determínese la probabilidad de que la media muestral se encuentre a no más de 4 barriles del verdadero valor de la producción por día. Aquí no nos dan no nos dicen cuál es la media, lo único que nos piden es estimarla, y lo que se nos da es la división estándar de la muestra de las 64 producciones diarias. Entonces, puesto que n es suficientemente grande, ya que es mayor que 30, entonces la distribución de la media muestral X barra toma la forma aproximada de que su media es mu, o sea, es igual a la media poblacional, y su desviación estándar va a ser sigma entre raíz de n. Esto es 16, porque suponemos que es la desviación estándar de la población, y la dividimos entre raíz de 64. Esto nos da un valor de 2. Ahora bien, como se nos pide que la media no esté alejada más de 4 barriles, eso es la probabilidad
del valor absoluto de x barra menos nu sea menor que 4. Aplicando la propiedad del valor absoluto, esto es igual a la probabilidad de que nu menos 4 sea menor que nu más 4. O sea que esta es una propiedad matemática, no hay que demostrarla ni nada, solo se aplica. De ahí que estandarizamos para poder encontrar la probabilidad. A cada dato le restamos la media y la dividimos entre la desviación estándar muestral. Recordemos que la desviación estándar muestral era 16 entre raíz de 64 medio 2, y como desconozco el valor de la media, la pongo de manera así genérica. Nu menos 4 menos nu sobre 2 y nu más 4 menos nu sobre 2. Aquí el valor de nu se anula y solo me queda que z está entre menos 4 sobre 2 y 4 sobre 2, o sea, entre menos 2 y 2. Y aquí si buscamos en la distribución, perdón, en, la, en alguna tabla de distribución normal, podemos encontrar que esta probabilidad es de 0.9544. Pero nosotros podemos hacer esos cálculos Vamos a buscar la calculadora de la distribución normal. Que es esta. Vamos a usar esta. La primera que esté entre menos 2 y 2. Podemos calcularla. Y bueno, aquí ya me lo da 0.9545. Es esto porque es un valor más exacto. Este valor que está aquí es un valor aproximado utilizando las tablas. Y recordemos que esas no, no siempre se tiene un valor tan exacto. Aquí se está usando ya en la página de la calculadora, se está usando un programa que permite obtener valores más aproximados a la realidad. Ahora bien, entonces eso indica que la probabilidad de que la media se encuentre a no más de 4 unidades o sea, 4 barriles de petróleo, o sea que el promedio está entre menos 4 y 4, alrededor de la media, es de 95.44%. Es decir, que hay una posibilidad muy alta de que el valor de la media no esté muy alejado a no más de 4 barriles. Si tenemos el promedio, eso sería, ¿no? Por ejemplo, si el promedio de barriles fuera de 75, entonces la media poblacional no estaría eh, más alejada de 4 barriles, o sea que no estaría tan alejada de entre 71 y estaría entre 71 y 79 barriles, un decir. Otra, no, antes de continuar, que se ha entendido esto, cómo se aplica esto. Sí, Bueno, si no se aplica, bueno, si no se ha entendido, más adelante vamos a ver
un poco de las demostraciones, de pruebas y todo eso. Y ahí vamos a dar un resumen. Bueno, vamos a dar un recordatorio de todo eso. Otra distribución de probabilidad que quería mostrarles era la distribución binomial. Esta distribución es discreta y describe el número de éxitos a realizar n experimentos independientes entre sí y es acerca de una variable aleatoria. Por lo general, esta variable aleatoria se le asocia con el lanzamiento de una moneda, claro, ya que es el más conocido de todos, pero no necesariamente el único. Esta distribución tiene la siguiente forma, es discreta, así que sus valores son enteros y las probabilidades son puntuales. Cada probabilidad tiene un valor específico, cada valor tiene una probabilidad específica y única y no hay, por ejemplo, pueden ver que se representa por medio de un gráfico de barras. Eso significa que los valores intermedios no tienen probabilidad ninguna, o sea, su probabilidad es cero. Pero, si se puede notar, este tipo de distribución también tiene, o se aproxima a la distribución normal, o sea, tiene una forma de campana similar a la distribución normal. De ahí que se puede hacer una aproximación a dicha distribución. Esta nueva distribución, la distribución binomial, tiene las siguientes propiedades. Se dice que en cada ensayo, experimento o prueba, solo son posibles dos resultados, o éxito o fracaso. No hay una combinación de ambas. Una segunda propiedad es que la probabilidad de éxito ha de ser una constante. A esta se le representa con la letra P. Y por consiguiente, la probabilidad de fracaso es el complemento y también se considera constante. Y esta se representa por la letra Q, que equivale a 1 menos P. Así es como se calcula. Es importante fijarse que mediante esa ecuación, sabiendo una de las constantes, ya sea P o Q, podemos obtener el valor de la otra. Esto es porque son complementarias, ¿no? P más Q es igual a 1. Otras propiedades son las siguientes. El resultado obtenido en cada experimento es independiente del anterior. Por lo tanto, lo que ocurre en cada experimento no afecta a los siguientes resultados. Los sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo, ni tampoco puede haber ausencia de uno de ellos. Ocurre uno u otro. Los sucesos son colectivamente exhaustivos, es decir, al menos uno de los dos ha de ocurrir, es lo que les estaba mencionando. Por ejemplo, en el lanzamiento de la moneda o cae cara o cae cruz, pero no puede ocurrir los dos al mismo tiempo, ni tampoco la moneda puede caer eh, parada, o sea, no puede ocurrir eso. De aquí que la variable aleatoria que sigue una distribución binomial se suele representar como X y este símbolo significa sigue una distribución B que es de binomial, donde n el número de veces que se ha repetido el experimento y P la probabilidad de éxito, donde n representa el número de ensayos o experimentos y P la probabilidad de éxito. Es lo que estaba mencionando. Y las probabilidades se calculan de la siguiente manera. La probabilidad de que X tome un valor X o Y es igual combinatorio n, de n escojo X
o sea, el valor de x que estoy tomando, p lo elevo a la x, q lo elevo a la n menos x, donde n es el número de ensayos y x es el número de éxitos que estoy intentando calcular su probabilidad. El combinatorio, se puede expresar también de esta manera, se calcula como n factorial dividido entre x factorial por n menos x factorial. Esto ya lo sabemos, ya lo hemos visto en clases anteriores. El símbolo de denominación en este caso se expresa para indicar que, que el valor al cual se le está adjuntando se le está calculando el factorial de un número. De aquí que vamos a abordar lo que es la distribución muestral de proporciones que está asociada a la distribución binomial. Y podemos decir que la media de la distribución muestral de proporciones es igual a la proporción de la población, es decir, la media de las proporciones es la proporción de la población, es lo que quiere decir. Ahora bien, esta media, perdón, la distribución de las proporciones sigue una distribución muestral de proporciones que está basada en la distribución normal, o sea, se aproxima la distribución normal a la binomial. Esto es que porque eh, ya lo mencionamos, ¿no? Que las proporciones siguen una distribución binomial, entonces de ahí que se aplique la aproximación a la normal para poder hacer los cálculos de manera más eficiente. Esta fórmula de probabilidad es la siguiente, o sea, se calcula los estándares, la z estandarizada como P, la proporción estimada, menos P mayúscula, que es la proporción de la población, dividido entre P, la proporción de la población, por Q, entre el total de veces que se ha realizado el experimento. Tiene que tenerse precaución porque no equivocarse cuál es P muestra y cuál es P poblacional. Aquí, para diferenciarla, algunos autores no ponen P minúscula, sino que ponen la misma P mayúscula, pero con un gorrito, para indicar que es la proporción muestral. De aquí que se puedan, a partir de esta fórmula, se puede determinar intervalos de confianza, los cuales vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo pruebas de hipótesis. Ahora vamos con un ejemplo. Se ha determinado que 60% de los estudiantes de una universidad grande fuman cigarrillos. Se toma una muestra aleatoria de 800 estudiantes y se calcula que la proporción de la muestra de la gente que fuma cigarrillos es de 0.55, es decir que el 55% de la muestra fuma. Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, ahí no nos dice, bueno, sí nos dice, calcula la probabilidad de que la proporción de la muestra de esa gente sea menor que ese porcentaje. Entonces, hay dos formas de resolver este ejercicio. El primero puede ser con la aproximación de la distribución normal a la binomial y la segunda forma utilizando la fórmula de la distribución muestral de proporciones. Vamos a ver ambas. Iniciamos con la primera, que significa que vamos a estandarizar la variable y esta aproximarla a la distribución normal. Como X sigue una distribución normal, su media, perdón,
se va a aproximar a la binomial, a la normal. Entonces, X me dice que el 55%, queremos determinar si el 55% de ellos fuman. Entonces, 55% por 800 me da 439.5. De igual manera, 800 por 0.6, que es la proporción de la población, que me dice que el 60% fuma, eso es 480. Esta es la proporción poblacional. Y esta de aquí, la proporción muestral. Volvamos a la fórmula. Era esta, ¿no? P menos P mayúscula entre raíz cuadrada de P por Q entre N. No, olvídenlo. Es otra fórmula. Aquí esa no las mostré, no sé, se las mostré. La aproximación de una distribución binomial a la normal es esta fórmula. X menos la media de la binomial, que es N por P, entre la división estándar de la binomial, que es raíz cuadrada N por P por Q. Haciendo los cálculos, P la estimé, como ya dije, 440, no, 800 por 55% y 800 por 60%. Eso me dan las proporciones estimadas y proporción racional. Y eso, haciendo los cálculos, me da menos 2.92. Viendo la distribución normal, esa probabilidad es aproximadamente 0.0017 y lo vamos a verificar. Era menos 2.92. Eso lo podemos hacer aquí, menor que menos 2.92. Vamos a marcar esta, ponerle menos. Y aquí está la probabilidad, 0.0018. Recordemos que la página nos da un valor más exacto. Si buscáramos en las tablas, sí, ya encontraríamos 0.0017 de manera aproximada. Esto significa que la probabilidad de que la proporción de estudiantes sea del 55% de 0.17. Es decir, que de la muestra de 800 estudiantes, al menos de 440, menos de 440 personas fuman. Eso es lo que está diciendo, con una probabilidad de 17%. O sea, me está diciendo que la probabilidad de que de esa proporción de estudiantes fumen es muy reducida. Significa que puede ser más o puede ser menos. Por los datos del enunciado es posible que sean más, porque la probabilidad es muy pequeña. Ahora bien, lo puse el otro. Me pareció que lo había puesto. Me parece que había puesto el otro método. Bueno, no hay problema. Creo que por aquí tengo todavía el ejercicio. Aquí está.
Permítanme subir. Aquí está. Bien, la otra manera de resolver ese ejercicio era aplicando la fórmula de la proporción. Esta no es, perdón, está más arriba. Permítame. Aquí está. Bien, usando la segunda fórmula es sustituyendo los datos. N tengo que es, este no es, este no es el ejemplo. Es que hay varios ejemplos. Aquí está, este sí es. Bien, usando la otra fórmula, la fórmula de proporciones, z igual a p menos p poblacional entre raíz cuadrada de p poblacional por q entre n. Este q sí es la muestra. Esto es. Este es la muestral, que sería 0. No sé dónde tiene este dato. Bueno, que la población se espera que la proporción sea menor que 0.55. Este P estimado es 800 por 0.55 y no estoy seguro que sea eso, pero aquí los pone, perdone, aquí lo pone, 0.55 menos 0.5 entre 800. Esto es la P estimada. No dicen por cómo lo tienen o por qué lo tienen así, pero este es el la proporción estimada. Entonces, hace la sustitución, la P mayúscula es 0.6, entonces Q va a ser 0.4, N es 800, hacen los cálculos y eso me da menos 2.92. Y ya vimos que esa probabilidad es exactamente 0.0017 si lo calculan por tablas y si lo calculan por medio de la calculadora en página web, 0.0018. Vemos que exactamente coinciden los resultados, o sea que pueden hacerlo por medio de las dos fórmulas, la que resulte más fácil. Vamos a regresar a lo que es la presentación. ¿Preguntas hasta el momento? No. Bueno, bien, solamente esas dos distribuciones muestrales les voy a presentar ahorita. En la siguiente clase vamos a ver las otras dos que les pienso proporcionar. Vamos a continuar con lo que es la definición de error de muestreo. El error de muestral o error de muestreo no es nada más que la diferencia entre el estadístico obtenido y de la muestra y los parámetros poblacionales que existen en la población y que se producen por el hecho de utilizar los datos de una muestra en lugar de analizar la población completa. Eso es la causa es por lo cual siempre hay un error de muestreo. Este tipo de error se puede dar de diferentes maneras.
Aquí mostramos gráficamente el error de muestreo. Aquí pueden verse, hay una franja de error que me dice que cuando n es bastante grande, entonces los datos se aproximan más adecuadamente a los datos poblacionales, y de ahí que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, menor va a ser el error muestral. Debemos mencionar que el error de muestreo se produce cuando la muestra utilizada en el estudio no es del todo representativa de toda la población. A menudo se producen errores de muestreo y por lo tanto los investigadores siempre calculan las probabilidades con un margen de error durante los resultados finales como práctica estadística. O sea, no siempre se va a presentar resultados diciendo con una certeza del 100% que así es la población. No, siempre hay un margen de error. Y ese margen de error es la cantidad de error permitida para que un error de cálculo represente la diferencia entre la muestra y la población. Ahora bien, vamos a mencionar algunos tipos de errores de muestreo más comunes. Está el error de muestreo de especificación de la población. Este se comete cuando se especifica, la especificación de la población ocurre cuando los investigadores no saben exactamente a quién encuestar. Es decir, no están del todo seguros cuáles son los miembros que pertenecen a la población. Un segundo tipo de error es cuando se está creando el marco de muestreo. Este tipo de error surge cuando los investigadores apuntan a la subpoblación errónea al momento de seleccionar la muestra. Es decir, que ellos suponen que, por ejemplo, que la muestra sería personas que están en el rango de 18 a 21 años, cuando en la población podría que no sea ese rango de edades, que podrían ser, podría estar destruidos los datos, no sé, podría que sea, perdón, puede que la población tenga un rango de edades diferente al que se está muestreando. Ese es el tipo de, ahí por lo cual se comete error en el marco de muestreo. Un tercer tipo de error es en la selección de los encuestados. En algún momento puede suceder que un encuestador le tome datos a una persona que se le acerque, aun cuando ésta no ha sido seleccionada. Y entonces estos sujetos responden y ingresando datos que pueden ingresar sesgo a los estadísticos que se calculen. ¿Cómo puedo mencionar? Pues digamos que se está intentando encuestar a un grupo de personas que están padeciendo cierta enfermedad y llega en algún momento una persona que no padece esa enfermedad y entonces ahí ingresa datos que no son los que se desean. Ese es el tipo de error de muestreo. El otro error de muestreo sería cuando se selecciona la muestra. Se produce cuando hay una disparidad, o sea, hay una divergencia con respecto a la representatividad de los encuestados. Es decir, que se encuesta un grupo de personas, pero estos no son representativos de toda la población. Es decir, que ocurre
Esto ocurre generalmente cuando se hacen encuestas políticas. Puede que en el momento que se tome la encuesta lleguen personas que son afines a dicho partido y entonces va a estar sesgada los resultados obtenidos. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para reducir un error de muestreo? Hay varios pasos. Aquí hay algunos, los más sencillos que pueden reducir el error de muestreo. El número 1 dice aumentar el tamaño de la muestra. Para reducir el sesgo, se aumenta el tamaño de la muestra, resulta da mejores resultados que si tuviera un tamaño de muestra más pequeño. Pero esto tiene sus ¿qué le digo? Tiene sus contras, porque el aumentar el tamaño de la muestra también aumentaría los gastos o utilización de recursos en el momento de realizar el muestreo. Una segunda opción sería dividir la población en grupos más pequeños. Se prueba entonces reducir la población en grupos más pequeños de acuerdo a su tamaño en la población. Es decir, en vez de visitar todo un municipio, podrían visitarse únicamente algunos cantones de dicho municipio y así se estaría tomando tal vez una población o una muestra que sí sea representativa y que también cumpla con las condiciones que se plantean en el estudio. Esos son los pasos y ahora vamos con un resumen de los errores de muestreo. Hay dos tipos de errores, los que son de variabilidad a escala pequeña y las de variabilidad a gran escala. Entre los de escala pequeña tenemos la optimización del protocolo de muestreo. Esto me da un error, el cual es un error fundamental, le llaman, y es cuando en algún momento queremos optimizar el tipo de muestreo, pero eso da un error en el sesgo porque en algunas ocasiones se obtienen datos que no son concluyentes. Otro tipo de error sería la implementación del protocolo de muestreo. Aquí se dan varios errores. En este tipo de tarea se da el error de segregación y agrupamiento, es decir, cuando las muestras se agrupan de manera que no sea heterogénea, sino que es bastante homogénea. Hay grupos que tienen iguales características, digámoslo así, y pueda que en el muestreo no se desee eso. También puede ser error de delimitación de la muestra, error de extracción, errores de preparación. En este último puede darse antes o durante o después de realizar el muestreo. Se puede dar contaminación de datos cuando se utilicen datos que no sean correctos, pérdida de datos cuando, por ejemplo, por alguna razón hay una pérdida de datos, ya sea que el encuestador no haya anotado un dato o que el encuestado no quiera contestar alguna pregunta, alteración de los datos. Esto se puede dar cuando de manera negligente el encuestador altera los datos de modo que el estudio dé resultados favorables para, para las personas que le están
patrocinando, digamos, ¿sí? Se puede dar errores humanos. Esto es cuando se toman mediciones. Y por último, el fraude, cuando de manera negligente, o mejor dicho, de manera, ¿qué le digo? De manera ya de fraudulenta, alguien quiere causar perjuicio en el momento de introducir los datos. Por otra parte, los errores de variabilidad en gran escala está los errores de interpolación, ya sea en tiempo o en espacio. Cuando se están tomando los datos, se toma una aproximación que tal vez no sea muy adecuada. Error de ponderación, o sea que a cada dato se le da una ponderación que sea diferente a la que le corresponde. Y un error periódico. Este último está relacionado posiblemente a, cuando se introduce un mismo dato y en algún momento hay una periodicidad de los datos y entonces puede que se fallen al momento de introducir esos datos. Y pues eso sería todo. Aquí les dejo al final los enlaces de ayuda. El primero es un libro de introducción a la probabilidad estadística. Pueden ver ahí los temas que estamos abordando. El enlace de la calculadora para el cálculo de probabilidades de una distribución normal. Un resumen del error de muestreo, el de donde estaba sacando los ejemplos. De igual manera, el último también es un resumen de distribuciones muestrales, de donde estaba sacándole algo de información. Bueno, y eso sería todo. Quiero ver preguntas, inquietudes. No le. Todo bien, entonces, va. Puede que los temas que ya hemos visto hasta ahorita no se hayan entendido muy bien, pero ya vamos a hacer un repaso posteriormente cuando veamos lo que son las pruebas de hipótesis. Si no hay preguntas, nos quedaríamos hasta acá y nos vería en la clase de mañana. Gracias, Luis. Gracias, Feliz día. feliz día.